Hola y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver una característica que tiene Golang implementada y que para muchos es difícil de entender la primera vez que lo ven. Esto es el paquete context en Go. Vamos a entrar en detalle sobre el paquete context, por qué usarlo, por qué se creó, entre otras cosas más. Va a ser una pequeña serie de videos, probablemente 2 o 3, en el que vamos a explorar todo ello. Antes de iniciar es necesario mencionar lo siguiente. Es importante que ya entiendas claramente todos los conceptos de programación concurrente en Golang. Es decir, que términos como GoRoutines, channels y otros más relacionados van a ser mencionados en el video, pero no explicados. El material teórico de este video proviene de las fuentes oficiales de Golang, que voy a dejar en la descripción por si quieren echarle una ojeada. Bien, ¿qué es el paquete context? Bueno, no es ni más ni menos que un paquete incorporado en la versión 1.7 de Golang en su biblioteca estándar. ¿Y qué contiene este paquete? Principalmente el tipo context, el cual incluye una forma de manejar deadlines, señales de cancelación y valores de una solicitud a través de las capas de los distintos boundaries de una API y entre distintos procesos. Bien, esto suena un poco confuso, pero lo podemos ver de esta manera, ¿no? Un context es un patrón o una forma elegante de distribuir valores de solicitud, o sea, la solicitud es el contexto, y señales de cancelación, los deadlines, entre procesos en una aplicación concurrente. Es decir, simplemente es una forma sencilla de poder mandar valores entre distintas capas de una API, y si en caso queremos cancelar la ejecución de algún proceso concurrente, pues podemos hacerlo de forma fácil y sencilla. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una API, ¿no? Un servidor en el cual pues nuestro servidor es nuestro router, tenemos una capa de controlador, una capa de servicios y la capa de servicios hace la llamada una API extra. Y nosotros estamos enviando desde el servidor, desde las rutas, un token, ¿vale? Para ello tendríamos que hacer pues del servidor. Tenemos para esta solicitud un token específico. Entonces tengo el token, el controlador le mando el token, el servicio recibe el token, bueno, y este lo utiliza para, no sé, llamar a la API extra. ¿Cuál es el problema? Que este token va cambiando de acuerdo a las solicitudes que van llegando al servidor. Entonces es una buena forma colocar este token dentro de un contexto, dentro del contexto de la solicitud. Así podremos utilizar este token, que es el de todo el contexto de toda esta llamada, dentro de toda la solicitud. Fuera de la solicitud obviamente nunca va a ser alcanzado, y tiene sentido. También podemos usar los contextos como señales de cancelación. Imaginemos que tenemos el mismo panorama, ¿no? Servidor, controller, servicio y una API externa. Entonces, ¿qué pasa si en el controlador decimos nosotros, oye, esta solicitud que ha llegado al controlador, a partir de ahora tenemos 10 segundos para poder ejecutarla? Después de eso queremos que cualquier otras solicitudes que estén haciendo por debajo se cancelen. Ustedes podrían pensar, bueno, si el controlador pues tiene un timeout de 10 segundos y retorna al servidor una respuesta, y el servidor, bueno, al cliente que esté solicitando dichos recursos, pues ya debería cancelarse automáticamente, ¿no? Pues no es así necesariamente. Recordemos que en Golang podemos lanzar distintos hilos de ejecución, distintas GoRoutines que pueden seguir ejecutándose a pesar de que ya hayamos retornado una respuesta a nuestro cliente. Entonces nosotros tenemos que indicarle a todas las GoRoutines que se han ejecutado por debajo de donde queremos que ocurra el timeout, que dado el timeout, todas estas GoRoutines se cancelen. ¿Qué pasa si no tenemos dos capas o no tenemos dos procesos? Tenemos muchísimos más. Pues enviárselos a todos va a ser un dolor de cabeza, ¿no? Es ahí donde el paquete context hace que esta forma de enviar una señal sea muy práctica, ¿no? Bien, vamos a ver un poco la estructura que tiene context, como la tiene definida el lenguaje Go. El tipo context, como verán, es una interfaz, lo que quiere decir que nosotros podemos incluso implementar nuestros propios tipos context. Es como lo hacen tal vez algunas librerías o algunas bibliotecas. Como veremos, la interfaz contiene 4 métodos. El primero es DOM. DOM nos vuelve un canal de lectura de structs. Simplemente es para decirnos que obviamente
context ha finalizado y que se ha cerrado. Err nos devuelve un error de por qué se ha cancelado el context, y obviamente podemos acceder a este error una vez el contexto haya finalizado, es decir, cuando el canal DOM haya sido finalizado. Deadline nos devuelve el momento en el que el context será cancelado. Esto nos puede servir, por ejemplo, si queremos saber en cuánto tiempo vamos a recibir una señal de cancelación del contexto que hayamos recibido. Por ejemplo, podría ser un timeout. En 10 segundos, es decir, el tiempo actual más 10 segundos, vamos a recibir una señal de cancelación. Entonces tenemos 10 segundos para poder hacer las operaciones que tengamos que hacer. Finalmente, value nos permite almacenar, en teoría, un valor asociado a una key, ¿no? Esto, pues, si implementásemos nuestra propia implementación de context, ¿no?, que implemente dicha interfaz, tendríamos que, pues, guardar tal vez en memoria por cada key que nos envíen un valor específico, ¿no? Y después, cuando nos intenten pedir los valores a través del método value, vamos a recibirlos como una interface. Bueno, habría que castearlos en este. Adicionalmente, pues vamos a tener algunas funciones dentro del paquete context que nos van a permitir crear contexts genéricos para poder utilizarlos. La primera es background, que nos devuelve un context vacío, no nulo, y que nunca va a ser cancelado. No tiene valores ni deadline, y este nos va a servir para poder crear nuevos contexts genéricos. La función withCancel nos devuelve una copia del context parent que le enviemos como argumento, y también nos devuelve una función de cancelación. Este nuevo contexto tiene un nuevo canal DOM y solo va a ser cerrado cuando se llame esta función que nos devuelve o cuando se cierre el canal DOM del contexto principal, es decir, del parent, lo que ocurra primero, ¿no? WithDeadline nos devuelve una copia del context parent con el deadline ajustado para que no sea posterior a este. Si la fecha límite del parent ya es anterior, pues este nos va a devolver exactamente lo mismo, ¿no? O sea, tenemos que ofrecer una cantidad de tiempo que no sea superior a la que ya estamos utilizando en el parent. Es básicamente para poder crear una especie de timeout, ¿no? Y el canal DOM del contexto devuelto de este se va a cerrar cuando expire el deadline, es decir, cuando la fecha actual supere a la del deadline, o cuando se llame la función cancelFunc, igual que con la anterior función, o cuando también se cierre el canal DOM del contexto principal, es decir, del padre, lo que ocurra primero. WithTimeout es básicamente una forma simple de llamar a WithDeadline del mismo parent, utilizando la fecha actual y agregándole el timeout que nos envíen, que es un duration. La función todo nos devuelve un contexto vacío y no nulo. ¿Para qué podemos usar esto?, se preguntarán. Bueno, cuando no tenemos claro qué context usar o si aún no lo tenemos disponible. Esto suena un poco raro, ¿por qué no tendríamos disponible o por qué no tenemos claro qué context usar? Bueno, esto se da muchas veces cuando ya hemos desarrollado algo y no hemos pensado en utilizar contextos. Entonces, tal vez hay alguna función que debemos utilizar para utilizar todos. WithValue nos devuelve una copia del context parent del que el valor asociado con la clave es val. Es decir, se va a guardar internamente el valor a la key asociada. Y esto pues debemos usarlo solo para valores de contexto, como habíamos visto en el ejemplo, solo para los valores de la solicitud, y no para datos que vayan a ser usados como parámetros opcionales. Recordemos, esto es para datos que van por toda la solicitud, por todo ese contexto, a través de distintas capas, distintos procesos de una API. Algunas consideraciones que nos dice Golang que tenemos que tener en cuenta es, en primer lugar, no almacenar context dentro de un tipo struct, es decir, no tenerlo como un argumento, como un valor, como un atributo de un struct, sino que debemos pasarlo directamente en las funciones o en los métodos que utilicen este. Por ejemplo, se suele utilizar bastante en Golang como primer argumento un tipo context, y lo suelen nombrar como CTX para casos en los que tengamos que pasar dichos contextos. Seguramente lo habrán visto en alguna llamada, alguna función de alguna base de datos, quizá, que les pide como primer argumento un contexto.
No debemos pasar context nil, incluso si la función lo permite, dado que recordamos que es una interfaz, el vacío de una interfaz es nil. Debemos pasar context to do. ¿Recuerdan esa función to do? Pues debemos usar context to do si no estamos seguros de qué context usar, si no tenemos todavía definido ningún context dentro de toda nuestra aplicación, ¿no? Por ejemplo, si quieren conectarse a una ABD y todavía no reciben como argumento de función que se conecta a su DB ningún contexto, pero la función o la conexión a la base de datos sí que lo requiere, pues usan context to do para enviarle, en vez de mandarle nil, ¿no? En vez de enviarle nada. Adicionalmente debemos usar valores de context solo para datos limitados a la solicitud, o sea el contexto, y no para pasar parámetros opcionales a las funciones. Y el mismo context puede ser pasado a funciones que se ejecutan en diferentes goroutines, dado que estos son thread safe, básicamente son seguros para el uso simultáneo por múltiples goroutines. Hasta aquí hemos visto la parte teórica. Esto básicamente es todo el paquete context en sí. Y con eso ya más o menos claro, vamos a entrar a ver algunos ejemplos prácticos para ver cómo podemos utilizar context en distintas situaciones. Recordemos que el principal motivo de context fue para poder distribuir valores dentro de una misma solicitud y para poder enviar señales de cancelación a distintas goroutines o distintos procesos concurrentes que ocurran dentro de esa solicitud. Listo, sin nada más que decir, si tienen alguna duda o comentario lo pueden dejar en el video y nos vemos.